Vamos a ver la pintura levantina. Al final del Cuaternario hubo un cambio climático, desaparecieron las glaciaciones, la última fue la glaciación Würm, y empezaron a subir bastante rápidamente las temperaturas. Este cambio produjo que tanto la flora como la fauna se tuviera que adaptar. Los animales más grandes, más peludos, tuvieron muchas dificultades para adaptarse. Muchos de ellos subieron hacia latitudes más cercanas a los polos y las más versátiles, las más pequeñas, empezaron a perder su pelaje y consiguieron adaptarse a este nuevo clima. El hombre de Cro-Magnon también se tuvo que adaptar. Ya no podía cazar esas grandes piezas como por ejemplo los mamuts, pero empezó a aprovechar otros recursos alimenticios como por ejemplo los moluscos. Los moluscos son por ejemplo los mejillones, las ostras, etc. Lo llegó a tratar de tal manera que se llegaron a formar auténticos concheros, depósitos muy grandes que encontramos en la costa, pertenecientes a aquella época, que demuestran que fue una forma de alimentación habitual en este periodo final después del Cuaternario. El hombre también tuvo que modificar su hábitat, abandona las cuevas y empieza a construir chozas hechas con ramajes, con árboles, empieza a cercar algunos animales salvajes, consigue meterlos dentro de una cerca, de manera que así empieza a tener un recurso como la carne, la leche, y empieza a recolectar plantas salvajes también, como las gramíneas salvajes, como pueden ser el trigo, cebada, centeno, etc. Este periodo se llama mesolítico, sobre todo en Oriente Medio, pero en España sus características son un poco distintas y por eso se llama epipaleolítico, es decir, como una fase final del paleolítico. Los hombres siguen siendo básicamente nómadas, aunque pues ya hemos dicho que algunas veces consiguen cercar animales y sobre todo son recolectores de gramíneas. ¿Con qué pueden recolectar estas plantas que son tan duras de recoger? Pues lo van a hacer con hoces, y estas hoces, que están hechas de madera, tienen incrustados microlitos, es decir, pequeñas piedras muy afiladas, de manera que pueden recolectar grandes cantidades de gramíneas. La pintura levantina se llama así porque aparece sobre todo en la zona del Levante español, pero no solamente en la zona costera, sino que penetra también, como podéis ver en este mapa, hacia el interior, provincias sobre todo de Teruel, Albacete, Murcia. La pintura se encuentra en abrigos. Un abrigo es un pequeño entrante en la montaña, pero que no llega a ser tan profundo como una cueva. Simplemente a veces pues tiene una piedra más grande encima que lo protege un poco. Durante siglos la acción del sol y de la lluvia pues han deteriorado muchísimo estas pinturas, de manera que son a veces muy difíciles de ver. Podéis ver en esta foto cómo tiene una verja para protegerla, porque pues durante siglos la gente ha pintado también encima de estas pinturas antiguas. ¿Qué características tiene? Lo primero es que es una pintura muy estilizada. Estilizado en arte no quiere decir alargado, que también podría ser, sino sobre todo simplificado. Solamente se ponen los rasgos más importantes, lo que más llama la atención al pintor. Por ejemplo, en esta pintura de un guerrero vemos que va corriendo, la apertura de piernas es absolutamente exagerada, y es una figura muy simplificada. No sabemos si esto siquiera son los brazos, esto parece la cara y esto un tocado de plumas. Muy simplificado, estilizado. La pintura es monócroma, es decir, utiliza un solo color. En este caso de Albarracín, en Teruel, pues utilizan el color blanco, mientras que muchas veces pues vemos colores negros o rojos. No tiene tintas planas, es decir, lo que hace el pintor es que va a dibujar un perfil y va a rellenarlo completamente de un único color, sin gradación tonal. Eso se llaman tintas planas. Estas pinturas que veis ahora son simplemente calcos realizados por los arqueólogos en las cuevas, porque os he dicho que las pinturas tienen una mala conservación. Aparecen figuras humanas con rasgos visibles,
Vemos que muchos van desnudos, llevan un arco, llevan flechas, llevan lanzas, y vemos que todos tienen unas poderosas piernas muy importantes para ellos, porque cuando cazaban muchas veces el animal quedaba herido, pero podía recorrer incluso kilómetros antes de morir, entonces necesitaban ser muy fuertes y ágiles corriendo. Las pinturas aparecen creando escenas, eso es algo muy importante para que podáis reconocerlas y distinguirlas de las pinturas del Paleolítico. En el Paleolítico, por ejemplo en Santillana del Mar, en la cueva, no aparecen escenas, mientras que aquí sí que tenemos una serie de animales y una serie de hombres que tienen una conexión entre ellos. Esto es una escena. Vemos una escena de caza. En esa escena de caza vemos a los hombres que lanzan flechas, a los animales. Vemos que algunos animales son hembras, como estas de aquí, algunas pequeñas crías. Parece que aquí una cría ha sido alcanzada por una flecha y quizás estos puntitos quiere decir que se le ven pues los intestinos o algo así, y vemos también un macho que sería el macho alfa de todo este grupo de animales. Es bastante curioso ver cómo muchas veces los animales son mucho más grandes que los propios guerreros. Vemos aquí una capra hispánica y un guerrero que le está lanzando flechas, otros guerreros más pequeños por aquí. ¿Por qué son tan grandes los animales? Porque seguramente ellos necesitan estos animales grandes y de alguna manera a lo mejor están pidiendo a alguien algo por medio de la magia simpática, que estos animales grandes se crucen en su camino. Tenemos también escenas rituales de fiesta, como esta en la que aparecen varias mujeres, unas pintadas de negro, otras de rojo, algunas con línea de contorno. Llevan unas faldas bastante largas, vemos que tienen los pechos muy caídos, ¿vale? Y vemos también un hombre desnudo que aparece en el medio. También vemos un animal quizás sacrificado, porque vemos que de lo mismo que anteriormente tiene como un agujero en su interior, y vemos que pues estaría muerto, y imaginamos los demás personajes danzando o dando vueltas alrededor de este animal que ha sido sacrificado. Es muy curiosa esta foto en la que podemos ver la recolección de la miel. Hasta hace pocos siglos los hombres solo podían endulzar sus comidas con miel, por lo tanto era una recolección pues importante para ellos, pero claro, muy peligrosa, porque tenían que abrir un panal de abejas sin prácticamente ninguna protección. Aquí vemos como el hombre se ha encaramado a un árbol y está abriendo una colmena mientras que las abejas le persiguen. Podéis ver el tamaño descomunal de las abejas. ¿Por qué tan grandes? Porque efectivamente para ellos sería una cosa muy dolorosa, muy peligrosa, y nos intentan mostrar el peligro de estas abejas poniéndolas muy grandes en la imagen. También curioso cómo han aprovechado un hueco de la roca para poner el panal, es decir, se sigue aprovechando un poco la rugosidad de las piedras para poder hacer las pinturas. La mayor parte de las figuras de la pintura levantina son de pequeño tamaño, y ya os he dicho que la mayor parte están muy mal conservadas. Veis aquí como por ejemplo, por acción del agua, poco a poco los pigmentos han ido desapareciendo. Aquí vemos algo que parecen caballos y un hombre que parece que tiene un caballo atado, sería el comienzo de la doma de los caballos. Al final del periodo levantino, de este periodo epipaleolítico, vamos a ir viendo cómo las figuras se van haciendo cada vez más esquemáticas, con una tendencia a la abstracción. Nos resulta muy difícil poder saber exactamente qué es lo que representan estas figuras, porque han llegado a un grado de abstracción máximo. Esto sería el arte esquemático, que lo vamos a encontrar desde el Neolítico hasta periodos del Bronce, también en zonas sobre todo de abrigos. Las figuras son tan abstractas que realmente no podemos comprenderlas bien. Y con esto termina la pintura levantina. Espero que os haya gustado mucho.